Entonces, lo que hacen los rellenos sanitarios y las estaciones de transferencia es que tienen unas cercas vivas, ¿listo? Es decir, todo el lugar se encuentra delimitado por arbustos, ¿no? Entonces tienen cercas vivas y esas cercas vivas ayudan a que sean una barrera natural para que cuando lleguen los olores se queden hasta ahí y no puedan pasar esa cerca viva, ¿listo? Entonces, digamos que una de las cosas más importantes es tener un cerco perimétrico, o sea, alrededor del relleno o de la estación de transferencia. eh, Obviamente se prefiere que sea vegetación nativa, ¿no? Porque pues, ustedes saben que si no es vegetación nativa, pues puede traer consecuencias de erosión sobre el suelo y bueno, otras consecuencias. Profe, ¿Sí? profe, ¿qué tamaño puede tener estos arbustos? Porque pues me imagino que deberían ser muy altos para atrapar todos los olores. La idea es tener arbustos lo más alto posibles, pero es preferible tener arbustos no tan altos, pero que sea vegetación nativa. Entonces, digamos que Ok. eso. Bien. Ya en el tema, uno de los temas más cruciales y que más nos compete a nosotros como ingenieros ambientales, porque no solo trabajamos en esto en los rellenos, sino que trabajamos esto en cualquier empresa, y es que trabajamos el tema de la seguridad y la higiene laboral. Pero obviamente en las condiciones de riesgo que se encuentran expuestos los trabajadores de un relleno sanitario, pues tenemos que tener ciertos equipos, ciertos dispositivos y cierto control para evitar pues accidentes, para evitar que se explote una vaina de esas y se nos muera un man de esos, evitar que de pronto con el compactador va y le rompe una pierna, bueno, todas esas cosas pasan y obviamente hay que evitarlo. Entonces, que se nos caiga por allá la piscina de Ponday un man, no se imaginan. Bueno, entonces lo primero que se tiene es una caseta de control, ¿listo? Entonces, ¿para qué sirve la caseta de control, Julián? La caseta de control es un equipo de seguridad que posibilita controlar la cantidad y tipo de residuos que ingresa al sitio. Listo, muy bien. Entonces pónganle cuidado. En absolutamente todos los rellenos sanitarios y las extracciones de transferencia, siempre hay una báscula a la entrada. Siempre hay una báscula a la entrada. Es decir, que siempre se están registrando la cantidad de residuos que entran a ese relleno sanitario. ¿Cómo se sabe la cantidad de residuos? Pues se pesa todo el camión y cuando sale se vuelve a pesar de nuevo y la resta de los dos pues es la basura que traía, ¿no? A menos de que el señor del camión haya entrado al baño, pero pues eso no va a representar mucho peso, ¿no? De resto, todo el peso del camión va a ser de residuos sólidos. Entonces, eso tenemos que estarlo controlando, tenemos que estar controlando cuántos residuos sólidos van entrando a nuestro, a nuestro relleno sanitario y es la forma como se tiene también control de si se está produciendo más, se está produciendo menos. Por ejemplo, si ustedes van a un relleno sanitario y dicen que cuando es que más se produce residuos, por ejemplo, aquí en Villavicencio son las épocas de diciembre y eso, ¿no? Porque es un municipio pues que tiene muchos turistas y todo, entonces, bueno, se callaron. Entonces, es un municipio que como es tan turístico recibe muchos visitantes y por ende en épocas como Semana Santa y como en diciembre y enero es cuando la producción de residuos aumenta mucho. Entonces, todos los rellenos llevan una estadística de producción de residuos, de residuos sólidos y de la cantidad de residuos que entra mediante esas básculas. Es muy importante el tema de las básculas. Bien. Otro que tenemos es el almacén, almacén, vestuario y servicios higiénicos. A ver, Karen, que ahorita se me escapó de leer, ya ahora sí, no sé si ya se despertaría. Profe, se me apagó el computador. Bueno, almacén, vestuario y servicios higiénicos. Facilita la higiene de los trabajadores y el almacenamiento de ropa de trabajo, equipos y herramientas. Bien, entonces obviamente nosotros tenemos que garantizar que las personas tengan, los que trabajen allí tengan como un lugar donde poder ir a cambiarse, donde poder ir a descansar. Entonces en todos los rellenos no es solo tener un hueco para echar basura, no. Es obviamente tener sus celdas bien definidas. De hecho, pónganle cuidado que aquí en el relleno de Villavicencio tienen un área para hacer el lavado de los vehículos recolectores, porque obviamente ese lavado no puede hacerse en cualquier lavadero, porque no tienen, porque todas esas aguas pues quedan con lixiviados, todas las aguas de los residuos quedan con lixiviados y no pueden llevarse digamos, no pueden entrar
a vertirse sin hacer el tratamiento respectivo. Por lo tanto, los vehículos recolectores siempre también deben lavarse solo en lugares autorizados. Entonces, digamos que lo que hacen aquí en Villavicencio es lavarlos dentro del... O sea, Bioagrícola tiene su propio lavadero, entonces evita costos de lavarlo en otro lado, ¿no? Entonces, digamos que eso es otra cosa buena que hacen acá, ¿no? Pero además de eso, pues obviamente los empleados, todas las personas operarios y demás que trabajan en el relleno sanitario tienen un lugar donde pueden guardar sus cosas y todo el cuento, como todo el tema ahí de higiene, porque obviamente no es con la misma ropa que entran, no pueden irse así como así, ¿no? Como que no. Bien. Y por último tenemos equipo de seguridad e higiene, ¿no? Equipo de seguridad e higiene. A ver, Esteban. Uy, perdón. Estaba arreglando una cosa. Ahora sí. Equipo de seguridad e higiene ocupacional. Protege al personal de contraer enfermedades y minimiza los impactos de accidentes ocupacionales. Bien, entonces pónganle cuidado. No puede ser que en el relleno sanitario el operario que está allá ayudando a hacer la compactación no tenga casco, no tenga guantes, no tenga una mascarilla con carbón activado, porque es que esa mascarilla es la que impide que los olores entren a su cuerpo. Y no es solo porque le huela feo, sino que esos olores, ellos se llaman, que en general los fuertes olores se producen por compuestos orgánicos volátiles, pues obviamente pueden afectar la salud de los trabajadores. ¿Listo? Un olor fuerte puede causar ciertas enfermedades. Entonces, por eso todos deben usar los EPP, ¿no? Entonces, los EPP es una sigla que se usa mucho en las temáticas ambientales, que serían los elementos de protección personal. ¿Listo? Obviamente en lugares donde hay mucho ruido, pues tendrán que usar cierto tipo de tapaoídos, o a veces de tipo de diadema, guantes, botas de seguridad, bueno, en fin. Entonces, es importante que todos los trabajadores tengan sus elementos de protección personal. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor, profe. Listo, pero esto se hace con los residuos normales. Ojo acá, porque si hablamos de residuos peligrosos, eso ya es otro cuento completamente diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahora de los residuos peligrosos. Residuos peligrosos. Entonces, nosotros ya sabemos que los residuos peligrosos se clasifican en CRETIP. O si tienen alguna de estas características, es un residuo peligroso. Entonces, en CRETIP, ya saben ustedes qué significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y patógeno. Y que si un residuo tiene alguna de estas características, ahí mismo es considerado como peligroso. Es decir, que este semestre fue que me dijeron lo de la vaca. ¿O eso fue otro semestre? ¿Sí se acuerdan de lo de la vaca? ¿No? ¿Cuál vaca? Imagínense que uno de los ejemplos es, por ejemplo, los agroquímicos, ¿no? Lo que se usa en agricultura, que son pesticidas y eso. Resulta que en las fincas, los agroquímicos vienen como en unas canecas gigantes. Entonces, en esas canecas gigantes después, o sea, lo que pasa es que cuando un residuo sólido tiene contacto con otro residuo, perdón, cuando un residuo peligroso tiene contacto con cualquier otro residuo, ese residuo también se vuelve peligroso. Es decir, que si ustedes tienen un residuo peligroso y lo juntaron con un residuo de un papel, pues el papel ya se vuelve residuo peligroso también. Entonces, yo les decía a ellos que lo que pasa aquí, lo que pasa en Colombia y, bueno, en muchos lugares del mundo, es que cogen los residuos de los pesticidas y todo, y los cortan y los ponen para ponerle agua al ganado. Y entonces, pues que obviamente que eso era grave, pues porque los envases de agroquímicos, pues obviamente son residuos peligrosos. Y entonces un estudiante me dijo que entonces que si ahí la vaca se volvía peligrosa. Entonces, pues bueno, eso fue lo que me dijo. Entonces, en esa vez, y ya. Yo no me acuerdo, yo creo que no fue este semestre. Pero bueno, eso fue lo que me dijo el estudiante, pues la verdad tenía razón, ¿no? En medio de todo. Y, pues eso, chicos, eso. O sea, si vemos aquí la imagen, por ejemplo, que hay acá, ¿listo? Esperen a ver, ahí que dice.
¿Listo? Entonces, ¿qué residuo ven ustedes aquí que es peligroso? ¿Cuál es el residuo que estamos aquí evidenciando que es peligroso? Radioactivo. No, son unas baterías, ¿no? Son unas baterías que por lo general pueden tener varias de estas características. Uno es que son corrosivas, ¿listo? En reactivo, en realidad es radioactivo, pero las pilas no son radioactivas, pero sí pueden ser Ah, sí, pero explosivas. parecía. Sí pueden ser explosivas. Algunas pilas son tóxicas, depende de su composición. También pueden ser inflamables, patógenas no son. ¿Listo? Entonces, esa es una pila. Otro ejemplo que tenemos aquí, estos residuos, ¿residuos de qué serán? Monedas. ¿Son latas? ¿Latas de ¿Latas? qué? Latas de... Aerosol. Latas de aerosol o latas de pintura, ¿listo? Esas latas de Sí. pintura Algún también se cartuchos. convierten en residuo peligroso, ¿listo? Porque la composición de la pintura puede tener, por ejemplo, plomo, que es un material peligroso, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos la definición estricta de lo que es un residuo o un desecho peligroso y que la va a leer, va a estar encargada por la melodiosa voz de, a ver, ¿a quién ponemos? De Rafael Esperandio. Que sí. Uy, Rafael, Epa. Hágale a ver. con, con el de cátedra y también con el de introducción. Con el de álgebra. Ahí Camilo. Estaban Pero- tres. Pero no está. Se fue. ¿No está? Se murió. Esperandio. ¿No está? No, no está. A ver, yo les puedo Hasta- averiguar dónde está. Está aplaudiendo, está aplaudiendo. Ya les puedo averiguar dónde Está grabando video. No, Esperandio. No está. No, señor, creo que no está. Sí, Creo que no ¿qué está. pasa? Ah, llegó. Véalo. Sí, sí estoy, pero no se escucha, o sea, se escucha, pero más o Ya, menos. ahora sí. Ahora sí, Esperandio, ¿cuál es la definición de residuo o desecho peligroso? Dice, es aquel que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y radiactivas y tal, puede causar riesgos o daños a la salud humana y el ambiente. Bueno, bien. Entonces, una de las cosas más graves es que esos residuos peligrosos pueden ser dañinos para la salud de las personas. Es decir, que si no se hace buena disposición de estos residuos, las personas pueden enfermar y contraer enfermedades y, bueno, hasta, pues, obviamente fallecer. Bien. Entonces, seguimos ya con la siguiente diapositiva. Voy a borrar esto. Todos acusando a Fernando que es que estaba haciendo video. Se pasa. era Bueno. usted. Bien, entonces, ojo acá. ¿Qué tratamiento se les hace a esos residuos peligrosos? ¿Cuál es el tratamiento que se les hace a esos residuos peligrosos? Lo primero que se tiene que hacer, obviamente, es separarlos de los residuos ordinarios. O sea, donde se generen residuos peligrosos, esos residuos peligrosos deben separarse y rotularse para que puedan ser identificados fácilmente. ¿Listo? Entonces, lo primero es ese rotulado. Entonces, ese rotulado, esos rótulos nos dicen las características de peligrosidad. Entonces, por ejemplo, nos dice si es corrosivo, nos dice si tiene, por ejemplo, afectaciones a la salud, nos dice si en caso de incendio se puede apagar con agua, porque, por ejemplo, ustedes ven un incendio y de una vez echarle agua. No, no todos los incendios se pueden apagar con agua, sino que pueden causar antes un daño peor. Por ejemplo, si ustedes tienen un compuesto así, digamos, un sulfato de potasio, y ustedes le agregan agua, pues antes lo que hacen es crear una reacción más explosiva. ¿Bien? O los de magnesio también. Entonces, obviamente, eso es importante que vaya en el rotulado. Lo segundo importante es que las personas que manejen esos residuos peligrosos pues tengan la adecuada protección personal, ¿no? La manipulación debe hacerse bajo ciertos estándares, obviamente también dependiendo de la peligrosidad de los residuos, ¿no? O acá no quiere decir que todos los residuos tengan que tener el mismo trato, la misma protección personal, no, para eso se hace rotulado, para saber cómo debe tratarse cada uno de los residuos. Bien. Luego en química hacen explotar el laboratorio si quieren. Bien. Entonces, no, mentira, no vayan a hacer.
Ya otra cosa de la que se puede hacer es incineración. Por ejemplo, de los residuos anatomopatológicos. ¿Cuáles son los residuos anatomopatológicos? Los que salen de los hospitales, como las partes de los cuerpos, las placentas, todo este tipo de residuos se pueden incinerar, ¿listo? En hornos que Comida. el litio, voy a andar leyendo lo que puso Camilo. Profe dijo partes de los cuerpos. Sí, partes de Sí, cuerpos. dijo así. Digamos, cuando hay partes de cuerpos. O, por ejemplo, los mismos hornos crematorios, ¿no? Cuando los muertos los incineran, pues obviamente es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes incineran, lo que se hace es crear una pirólisis ahí y lo que hacen es degradar la peligrosidad del residuo. Y entonces, pues ya les queda un gas y obviamente ese gas pues debe ser, digamos, degradado hasta dióxido de carbono para poder ser emitido. El control de las emisiones en los hornos crematorios por parte de la autoridad ambiental siempre ha sido bien estricta, porque obviamente si no se controlan estos gases pueden producir gases muy tóxicos como algunos que se llaman dioxinas y furanos. Pero bueno, eso los vemos después cuando veamos aire. Bien, entonces, Alejandro nos va a contar cómo se desactivan los residuos peligrosos. ¿Cómo sé qué, profe? Se desactivan los residuos peligrosos. Pues los que están ahí, ¿no? Sí, ¿cómo se desactivan? Pues mediante la incineración, el rotulado. Si incinera un residuo que necesita desactivación, pues lo explota, ¿no? Causa un Chernobyl. O sea que hay primero que desactivarlo. Depende del residuo, usted no desactiva todos los residuos. Si pusiera cuidado en lugar de estar chateando, tal vez. Bueno, entonces pónganle cuidado. Solamente se desactivan los residuos que son radiactivos. Los residuos radiactivos son los únicos que necesitan desactivación. Entonces, esa desactivación, pues simplemente lo que se hace es, por ejemplo, al uranio le quitan los isótopos y todo el cuento para que ya no sea tan reactivo y, y ya. Bien. Otra cosa que se hace, simplemente lo más fácil, cuando no se le puede quitar la peligrosidad, es llevarlos a un relleno de seguridad. ¿Listo? Que son las fotos que vemos en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, Felipe, profe, ¿cómo se desactivan los elementos radiactivos? ¿Cómo se hace ese proceso? Se le tienen que quitar los isótopos mediante unas reacciones ahí que pueden ser con rayos, yo no me acuerdo si son ultravioleta o gamma. Ok. Pero lo que se le hace es quitarle los isótopos pues al uranio y a los demás, plutonio creo que es el otro. Y bueno, a los que son radioactivos. Lo que pasa es que aquí en Colombia no generamos de ese tipo de residuos peligrosos. Tercer mundo. Sí. Bien, y en el relleno de seguridad lo que se hace, fíjense, tienen que ir muy bien embalados todos los residuos, así este tipo de aquí, para que no tengan contacto entre sí, ¿listo? Entonces, o si son de este tipo, pues digamos que estos no hay problema en que vayan ahí en bolsas, pero no siempre, dependiendo lo que les digo, dependiendo de las características de peligrosidad del residuo, pueden ir en bolsas o deberán ir en tanques como ustedes lo ven en la imagen de la izquierda. Entonces, pues eso depende, chicos, depende del tipo de tratamiento que se le vaya a dar a eso. Bien. Uno de los lugares donde más se generan residuos peligrosos, evidentemente, es en los hospitales. ¿Listo? Como yo les venía diciendo anteriormente. Entonces, en los hospitales se pueden producir no solo residuos anatomopatológicos, sino que hay muchas clases de residuos peligrosos que se pueden producir en los hospitales. Entonces, por ejemplo, en los hospitales tenemos residuos no peligrosos, también tenemos residuos no peligrosos, que son biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios comunes. Normal, lo mismo que producimos en cualquier casa o en cualquier lugar. Pero tenemos residuos peligrosos, ¿listo? Tenemos residuos peligrosos como, por ejemplo, los que se clasifican dentro del grupo de los infecciosos o riesgosos, ¿listo? Dentro de ese grupo de infecciosos o riesgosos tenemos los biosanitarios, ¿listo? Los biosanitarios, que serían como, por ejemplo, las paletas con las que le bajan a uno la lengua cuando le están mirando allá haciendo el examen. Esas paletas son biosanitarios, ¿listo? Esas paletas son biosanitarios. Los palitos esos de madera, pues.
Paletas no, palitos de paletas. Listo, esos son biosanitarios. Otros residuos peligrosos son los anatomopatológicos. ¿Listo? Los anatomopatológicos, como les dije, son las partes de cuerpo, o placenta, o cosas así, que salen normalmente. Esos son residuos anatomopatológicos, son otro tipo de residuos. Tenemos residuos cortopunzantes, como lo puede ser bisturí, cuchillas, jeringas, bueno, todo ese tipo de cosas cortopunzantes, que esos sí tienen que ir, por ejemplo, no pueden ir en bolsas, esos tienen que ir en tarros plásticos, ¿no? Lo guardé. Si ustedes han visto por ejemplo, en las barberías, ¿no? Las barberías tienen como un tarrito rojo, o sea, no tarrito rojo de laboratorio hacer está desayuno, sino como un frasquito rojo, y en ese frasquito rojo es donde echan las cuchillas, porque lo que hace ahí es que la persona que presta el servicio de residuos peligrosos, o sea, pasan haciendo la recogida de residuos peligrosos y ya le recogen a usted ahí el tarrito, ese tarrito que tiene ahí, ese tarro, ese envase rojo, donde tiene las cuchillas, se lo recoge, pero siempre tiene que estar en un plástico, no puede ser una bolsa, porque si no, obviamente la persona que la coja, pues puede romper la bolsa y puede herirse, no sé. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Obviamente no es que, ay, sí, abrieron una barbería nueva y el de residuos peligrosos se va a ir allá a la barbería nueva a decir, ay, vengo a recoger. No. Usted como empresa tiene que inscribirse en generador de residuos peligrosos para que se programe, para que el camión programe pasar por ahí. ¿Qué pasa si la autoridad sanitaria llega y usted no se ha inscrito a residuos peligrosos? Pues paila, le cierran el negocio. Entonces, es importante que cuando se abra una barbería o cuando se abra algún lugar que genere residuos peligrosos, se inscriba como generador de residuos peligrosos para que le recojan ese tipo de residuos. Obviamente, eso tiene que ir con un pago adicional, digamos, en el tema de aseo sí, un pago adicional. O animales, entonces, que pueden ser, por ejemplo, en las veterinarias, animales muertos y todo ese tipo de cosas, pues no siempre se entierran, a veces pues simplemente hay que hacer la disposición en el relleno. Aparte de eso tenemos residuos químicos, como por ejemplo los fármacos, ¿cierto? Los citotóxicos, que son por ejemplo ya algunos compuestos también de medicina, algunos antibióticos y todo eso pueden ser citotóxicos. Los metales pesados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los termómetros que tienen mercurio, así todo ese tipo de cosas son como metales pesados. Reactivos, contenedores presurizados, como por ejemplo, no se me ocurre ahorita nada. Como por ejemplo, ya sé, como los autoclaves y ese tipo de cosas. Y los aceites usados, que también podrían generarse. Y por otro lado tenemos los radiactivos, ¿listo? Por favor, no confundan los reactivos con los radioactivos, son dos cosas diferentes. Reactivos es como, por ejemplo, lo que decía Camilo, que son, por ejemplo, como la nitroglicerina. Que la nitroglicerina o la trinitroglicerina, pues es muy reactiva, explota muy fácil. Y esa no es, la trinitroglicerina, que es el TNT, es algo muy reactivo, pero no es radioactivo. Radioactivo es cuando tiene esas propiedades como el uranio, como el plutonio, que pueden traspasar, que los isótopos son radioactivos y pueden traspasar nuestros tejidos. Es como con lo que trabaja Homero Simpson, ¿no? Entonces, esos son los radioactivos. Y bien, ya para terminar, tendríamos acá la forma de hacer la disposición correcta de los residuos peligrosos. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas 6 imágenes y ustedes me van diciendo si esta sí es una forma adecuada o no adecuada de disponer los residuos peligrosos. Entonces vamos a empezar por esta imagen de aquí. ¿Esta forma es adecuada o no adecuada de disponer los residuos peligrosos? ¿Quién me dice levante la mano y por qué? A ver, ¿dónde está ese tipo ahí? ¿Sí están adecuadamente disponiendo los residuos o no? Los peligrosos. No, profe, no, sí, no porque están en bolsas, ¿no? Bueno, no sé si esa sea la razón. Puede ser que no necesiten estar en... Sino que fíjense aquí, por ejemplo. Pero van a entrar. Fíjense acá. Miren, todo este tumulto... Esperen, lo cambio de color.
todo este tumulto de bolsas que hay acá. Es más, aquí creo que hay unas blancas. Y aquí miren estas de aquí, todo este reguero que tiene aquí, miren, bolsas blancas y de todo. Entonces, a ese tipo le cerramos, clausurado, porque no está disponiendo bien los residuos peligrosos. Miremos estas canequitas de aquí. Si estarán disponiendo bien o no estarán disponiendo bien los residuos peligrosos. ¿Qué dicen? Sí, porque están como en contenedores de plástico duro, o sea, no hay peligro al manejarlo. Bueno, listo, bien. Entonces, aquí tenemos un tarrito aparte para residuos peligrosos de plástico y aparte uno para los otros residuos. Y pues simplemente se ve que no tiene ningún desbordamiento y está bien tapado. O sea, que podríamos decir Eso que... le llaman guardianes, ¿no, profe? Sí, guardianes también les dicen a veces, sí señor, guardianes. La galaxia. Bien. Este de aquí, ¿qué me dicen de este consultorio de aquí? A ver, tenemos un doctor acá, mire. Un doctor que tiene este consultorio y tiene esto para los residuos sólidos. ¿Qué tal? ¿Si está disponiendo bien o no? ¿Qué dicen? Faltaría la tapa, ¿no? No, profe, es inseguro. La tapa, ¿no? Sin tapa no hay Está nada. expuesto. Está ahí en la mitad del consultorio, esa vaina toda abierta y no, es que ni hablemos. No, muy O mal. sea, no, ni estética tiene, ¿no? No, ese doctor Creo está que sí. pero desordenado. Hasta las ollas de la cámara Clausúralo, profe, clausúralo. clausurado. Sellado por sanidad. Bien. Cuando les toque a ustedes ir a cerrar allá locales por sanidad y los saquen a machete allá. Cuando Qué nos toque ir chévere. a cerrar el laboratorio de la universidad. Porque O sea, con las escopetas. la gente va a decir, ay, bueno, sí, bueno, ingeniero, voy a sellar. No, nada, lo sacan a machete. ¿Quién me va a sellar? Eso de ser ingeniero ambiental es una vaina complicada, dura, hay que tener carácter. Bueno, este de aquí abajo, el de abajo a la izquierda, sí están disponiendo, este es como, parece que aquí disponen los residuos peligrosos. ¿Qué dicen? ¿Si están disponiendo bien o no están disponiendo bien los residuos peligrosos? No se mira ninguna bolsa. No, o sea, ahí se Ya. supone que ese es un cajoncito que tienen para ingresar los residuos peligrosos. Entonces, Clausurado. No, Hay clausurado. cajones. Clausurado. Mira, sin ¿Sí, pensarlo. clausurado? ¿Por qué lo van a clausurar? pero si No. es una zona especial para los residuos peligrosos. Claro, No, eso es una zona especial para residuos peligrosos, vea. Tiene su pisito en baldosa, Bueno. tiene puertas, está aislado de los Profe. otros, Sí que de las sí. otras cosas. Perfecto. Los ingenieros que los Profe. sellaron de una vez despedidos. Hasta la Aumentan el sueldo. Profe, Uy. ¿Sí? ¿Quién me va a preguntar? cuando recién estábamos entrando en la universidad, en el laboratorio no había guardián. ¿Hubiéramos podido clausurar eso? No, porque en los laboratorios puede que no haya guardián, pero hay recipientes de residuos peligrosos. No todos, Y además, claro. no todos los laboratorios necesitan guardián. Eso depende de qué tipo de residuos se generan. Ojo ahí, no es que siempre necesitemos guardián. No es que si hay residuo peligroso, o sea, si es, por ejemplo, no sé, venga, a ver, yo qué les digo, un papel que tuvo contacto con algún químico, con un ácido o algo así. Entonces, de una vez a un guardián, no, eso se puede echar en una bolsa roja. O sea, no necesariamente tiene que ser guardián. No necesariamente tiene que ser un tarro, pues. Puede ser bolsa, es lo que les digo, eso depende de los... Por ejemplo, unos guantes de esos que usan ahora porque coronavirus y no sé qué, y que tapabocas y no sé qué, y ahí todos disfrazados. Y unas caretas de aquí arriba, y el gorro y de todo. Entonces, ¿eso va a un guardián? No, eso no va a un guardián, eso va a una bolsa roja. Es que desde que esté en la bolsa, pues ya no hay problema, porque ya está aislada de los demás. A menos de que sobrecarguen mucho la bolsa y se rompa, y bueno, ya sería un problema. Sigamos con este de la mitad. ¿Qué dicen de este de la mitad? Cerrado. Hay bolsas negras y bolsas rojas. Pero yo las veo separadas por una pared. O sea, esa no Sí, es cuerpo. Pero se puede caer, ¿no? Pero, esa es la razón. sí. Ya han acumulado muchos residuos. Ya muchos. Ya se les va a decaer esa vaina y se les van a romper todas esas bolsas y después ¿qué? Entonces, Otra clausurados. es mi especialidad. Sí, Clausurados. cuando ya estaba bien. Y miren esta buena, la última sí es un ejemplo de muy buena disposición de residuos peligrosos. ¿No? Entonces, no, la verdad es que obviamente dentro de nuestra función está evitar esto, chicos. Una de nuestras responsabilidades como ingenieros ambientales es evitar esto. Evitar que los Camilo residuos lo quiere sólidos clausurar. lleguen a producir enfermedades, lleguen Evitarlo. a enfermar a la población,
¿Listo? Esto es lo que tenemos que evitar. Por cosas como estas, es que se producen muchas muertes y muchas enfermedades en la población. ¿Bien? Expropiese. Entonces, bien. Eso sería, Pero y chicos, cuando los clausuran, ¿ahí tienen que pagar algo? ¿O nada? ¿O ya se cierra eso? depende del tipo de sellamiento. Por ejemplo, si es la primera vez, se lo sellan a usted por unos días. Y obviamente lo que le dicen es como, bueno, tiene que arreglar tal y tal cosa, tiene que poner el guardián, tiene que tener un área donde disponer los residuos que sea así y así. Y bueno, no sé, en 3 días o en un mes, en una semana, dependiendo del reporte de sanidad, que es el que hace uno, se dice cuánto tiempo es sellamiento. Entonces puede ser sellamiento temporal o sellamiento permanente. Listo, profe. Gracias. Profe, ¿y permanente ya es cuando, digamos, han incumplido varias veces Bien. o Chicos, hay una normativa y hay unas directrices que nos dicen cómo se hace el almacenamiento de esos residuos. Entonces, si se dan cuenta lo que les decía, no siempre dan guardia, no siempre dan bolsa, no siempre se hace tal cosa. No, o sea, hay unos residuos peligrosos, por ejemplo, que no se pueden almacenar al lado de otros. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Eso lo sabemos con estos documentos que les voy a compartir la pantalla ahora con estos documentos de acá. Esperen un momento. ¿Listo? Entonces, existe una normativa tanto para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas y los residuos peligrosos, como también para el transporte. Dentro de esas cosas, pues digamos que va todo un tema de etiquetado, va todo un tema de higiene, va todo un tema, bueno, de varias cosas. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, este documento que ustedes ven acá es un documento que nos habla acerca del almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos. Entonces aquí dice, bueno, de quién es la responsabilidad, qué debe hacer el responsable de los residuos sólidos, cómo debe entregar esos residuos sólidos. Aquí ya nos habla de las condiciones del sitio de almacenamiento de los residuos sólidos. Entonces fíjense que, bueno, que eso tiene que ser un área ventilada, que el techo tiene que ser de una forma y de otra, que tienen que estar separados los lugares, bueno. Todo eso es lo que ustedes van a leerse muy hermosamente. Como esta clase se han reído tanto, pues casi siempre al final me río yo y así termina la clase más chévere. Entonces, aquí dice pues los elementos de protección personal y todo. Esta es una lectura muy hermosa. Y entonces lo que van a hacer es eso, precisamente. Van a leer este PDF que nos habla de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos. Y a partir de esta lectura, de forma individual, van a construir un mapa conceptual. Van a construir un mapa conceptual de esta lectura. Y también tenemos esta otra lectura de acá. Tenemos esta otra lectura de aquí que nos habla acerca del transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos. Entonces ya no es del almacenamiento, sino del transporte. Entonces es un hermoso PDF que tiene 35 páginas y entonces también tienen que hacer un mapa conceptual de forma individual de esta lectura. ¿Listo? ¿Se quieren seguir? Profe, Porque tengo hartas ¿cómo lecturas. se llama el primero, profe? No he dicho la fecha todavía. Esperando, ya les digo para cuándo es. Eric, ¿tiene otra pregunta? Iba a preguntar la fecha. Ah, ¿y también se hace por CMAP Tools? ¿O Eric, por cualquier otro? Primero, Santiago, Profe, creo que tenía una pregunta, pero no sé. Entonces, estos dos documentos, tanto el de almacenamiento como el de transporte de residuos peligrosos, se los voy a dejar en el aula virtual. ¿Listo? Y tienen que subir, ya les dije, individualmente un mapa conceptual de cada una de estas lecturas. Bien.
Va a ser para el día sábado, listo, para este sábado van a tener la entrega de esos mapas conceptuales. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, por CEMATools, Dime. ¿en dónde hacemos los mapas? ¿En CEMATools? Preferiblemente en CMapTools. Si tienen alguna otra herramienta informática que les guste usar más, pues úsenla, pero si no tienen ninguna, pues usen CMapTools, ¿no? A mano no, ¿no? No manejen con algo a mano. Bueno, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Señor profe. No, señor. Listo, chicos, entonces así quedamos por el día de hoy. Nos vemos, ¿cuándo nos veríamos? La otra semana, ¿no? El otro lunes, ¿listo? Sí, el lunes. Entonces, empiecen a hacer los mapas, chicos. Son 2. Profe, ahorita los links de documentos o... Yo subo los documentos al aula virtual. Yo se los subo esta tarde, ¿listo? Vale, profe. Listo, chicos, entonces que tengan buena tarde, juiciosos. Estamos hablando. Bueno, profe. Listo. Profe, lo mismo. Listo, profe. Chao, Igualmente, gracias. profe. Chao.